viaje de egresados es una cosa que, decíamos, genera muchísima ilusión porque es algo que se empieza a pensar desde el primer año, desde que los chicos entran en el colegio secundario, empiezan a fantasear. Empezamos, ¿no? Todos recordamos seguramente el viaje de egresados, a fantasear con ese momento que es un ritual también, porque es un cierre de un ciclo, la posibilidad de empezar otro. Y bueno, justamente sobre esto queremos preguntarle también a nuestro invitado hoy, al licenciado Jorge Catelli, que es psicólogo. Jorge, buen día, bienvenido. Nos decíamos, ¿no? Un poco esta fantasía o digamos, este miedo de que pueda llegar a haber algún problema con ese momento que es central, que es bisagra en el final del ciclo, ¿no? Digamos, de un chico que estuvo 5 años compartiendo con compañeros. ¿Cómo se vive eso? Bueno, primero tenemos que pensar que se trata no solamente de un viaje de egresados, sino que psicológicamente tiene también las características propias de lo que nosotros llamamos en psicoanálisis ritual de paso. Vale decir, de un momento clave en la vida y en el desarrollo de los sujetos, en que hay actos simbólicos que marcan una despedida, por un lado, y la celebración del ingreso a un nuevo momento dentro de la vida de nuestro joven. Que en este caso además es como una suerte de pasaje hacia la vida adulta, ¿no? Porque se termina el momento de... Después, bueno, sabemos que las transiciones son más largas y sabemos que la juventud se extiende en el tiempo, hoy en día por lo menos, pero sí hay una cosa de, bueno, es otro tipo de responsabilidad, es otro tipo de decisión que se toma en pos de, bueno, luego ya tener una independencia económica, afectiva y demás. Entonces, imagino que también ahí hay mucho puesto, ¿no? Totalmente. Hoy en día hablamos de la adolescencia tardía, que sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. Claro. Justamente hablando de todas las independencias que implica ingresar en la juventud como periodo de la adultez joven, pero que justamente hoy en día hablamos mucho de la adolescencia tardía como un momento en el que se comienza con nuevos proyectos, nuevos crecimientos, independencias, y sin embargo no sabemos exactamente cuándo termina, porque el alcance de una independencia económica, por ejemplo, es muy difícil. En nuestro país es muy difícil. ¿Cambia algo en el adolescente que tuvo viaje de egresados y el que no? Bueno, ¿Ha notado algún cambio? Bueno, como les decía recién, yo creo que ahí hay un acto ritual. Y los actos rituales tienen una función social, psíquica, cultural, que no son casuales, digamos, sino que tiene que ver con un momento clave en el que se hacen determinadas cosas para acompañar la despedida y algo de lo que no se habla normalmente, pero que es el dolor de dejar atrás un periodo que se termina. Los compañeros, muchas cosas que ya es la última vez que lo ves. A ver, yo lo diría así, es el momento de despedirse de la infancia. Claro. Y este ritual es una manera de hacer un acto con el cual se pone en juego el acento sobre la celebración de lo que viene. ¿Cómo? Se pone el acento sobre la celebración, lo festivo, lo que tiene que ver con lo que va a comenzar, la despedida de ese momento, y es un modo de poder acompañar y facilitar la despedida, y uso otra palabra que es propia del psicoanálisis en ese sentido, que es el duelo por la infancia perdida. En este caso, el duelo por lo que termina de ese periodo de la adolescencia. O sea que es casi necesario, lo que dicen las palabras me hacen recordar como que es necesario ese cierre para pasar de la manera más sana para un adolescente a la adultez. Eso es lo que estás tratando de explicar. Sí, vale decir, no sería una única manera, no se trataría únicamente de hacer un viaje, un gran viaje o el viaje a Bariloche. Es necesario que algo adquiera esa dimensión simbólica de un acto que invita a acompañar a nuestros adolescentes en ese pasaje. Ahora, después la parte económica obviamente repercute un montón en los jóvenes, ya están pendientes de eso, sobre todo a esa edad. También está bueno cuando empiezan por su cuenta a llevar a cabo la compra, hacen rifas. Los buffets, los famosos buffets. Van a una plaza. Los otros días me pasó ir a una plaza con mi nena, que había un montón de estudiantes en el parque donde llevo siempre a la nena, vendiendo cosas. Pusieron una mesa y empezaron a vender en un parque un domingo.
O sea, también el sentido de responsabilidad, que si mamá y papá no lo puede pagar, bueno, tratemos por nuestra cuenta de ver cómo podemos llegar a ese monto, porque cada vez es más difícil. Claro, esto da cuenta también de una construcción colectiva en la cual los adolescentes y las adolescentes pueden participar activamente, lo cual los hace apropiar de este viaje, Claro. los hace apropiar de esto que implica un primer proyecto para finalizar Es un primer proyecto. Eso, o sea, conlleva tanto. No es solo... si bien es simbólico, todo lo que explica el doctor, o sea, todo lo que conlleva ese viaje para este adolescente, y la responsabilidad de saber que tiene que juntarse la plata, porque si no por ahí papá y mamá no llega, buscar la forma de trabajar, de hacer algo. Y Ale, ser responsable allá también en algún modo, porque después totalmente. es difícil. Y lo que me despierta es que ellos empiezan a tomar decisiones, ¿no? Ese cuarto año previo al viaje de egresados, elegir un buzo, elegir con qué empresa, ponerse de acuerdo entre ellos. O sea, empiezan a actuar como adultos tomando decisiones. Y permitime que agregue, además, empezar a tomar decisiones respecto de la propia vida, con la construcción de un proyecto de vida respecto de su vocación. En general son momentos muy críticos, además, en relación con pensar qué van a hacer luego de los estudios de secundaria, si van a estudiar, si van a trabajar, si van a hacer ambas cosas, de qué modo. Y ahí se juega una decisión muy importante por parte de nuestros jóvenes en relación a la construcción de un proyecto de vida. Y hablábamos de la secundaria, hablábamos de este ritual de fin, no de iniciación en este caso. Y miren lo que hace una docente justamente de un colegio secundario. Todo esto que se viralizó es como empezar de alguna manera sencilla, empezar a hablar temas que son incómodos y poner en la mesa y empezar a hablar, porque cuando, no sé, a veces me preguntan, ¿y cómo trabajás con esto con los chicos? Con total naturalidad. Cuando vos hablás con los chicos, ellos como que encuentran un lugar para poder comunicarse. Pero y salen un montón de sacarle, cuestiones. por así decirlo, es como en la sociedad incorporarlo y que el niño ya desde esa edad lo tenga incorporado. Nosotros no teníamos esto incorporado, o sea, es fantástico. Yo hoy veo a mi nena de 4 años y hay un montón de cosas que se anima a hablar o a decir o a preguntar, que a nosotros ni se nos ocurría, doctor. ¿Cómo repercute esto en los infantes, en los niños de hoy día, las niñas? Todo este cambio también, ¿no? De información, de que ya saben un montón de cosas que a nosotros no nos pasaban. Bueno, creo que justamente lo que está comentando la docente tiene que ver con algo que se articula muy bien con nuestra ley. No nos olvidemos que estamos hablando de una ley de educación sexual integral. Claro. Y lo quiero resaltar esto porque tenemos esa enorme suerte en nuestro país de contar con esta ley que tiene una larga historia. Y que es de avanzada. De luchas detrás, de mucha gente trabajando y pensando en relación con tener esta ley que involucra a toda la educación de nuestro país y que en este sentido hay algo de la construcción de algunas ideas que es muy compleja en niños y niñas, que tiene que ver con la construcción y sostenimiento, por otro lado, del lazo social junto con el cuidado de sí y el cuidado del otro. Y esto es parte esencial, digamos, de lo que tiene que ver con la educación sexual integral y que se tiene que trabajar tempranamente. Y es importante esto que usted dice y lo que nos aporta también la senio, porque bueno, le decimos la senio también, porque la verdad es que hay muchas fantasías respecto de esto, ¿no? O sea, cómo se tiene, digamos, cómo se implementa la ESI con una sala de 2 años o una sala de 3 años en el jardín, ¿no? En la educación inicial. Y se hace de esta forma, ¿no? A través de canciones, a través de decir, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos el cuerpo de los compañeros, en el sentido de que hay cosas que tienen que ver con la privacidad, con nuestros espacios íntimos, con nuestras partes íntimas, con nuestras partes que no compartimos, y bueno, ir disociando un poco lo que sí y lo que no, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos incomoda poder decirlo, ¿no? Y también esta cuestión, digamos, de los colores, por ejemplo, ¿no? Que no hay colores de nena o colores de varón, sino que todos los colores están ahí para ser usados y para ser
digamos, dibujados y pintados, y que también respecto de los juegos y de los deportes, los niños pueden jugar con las muñecas y está buenísimo porque, bueno, el doctor lo sabrá bien, ¿no? El licenciado en realidad, porque transfieren con los chicos con los muñecos aprenden, ¿no? Lo mismo que ellos hacen, se los hacen a los propios muñecos. Digo, hay toda una dinámica hoy en día que está buena para también que otras generaciones entiendan, licenciado, por qué es importante hablar de esto y que no es que se va a hablar de cuestiones que todavía los chicos no tienen, digamos, la cabeza lista como para poder conocer. Creo que es muy importante poder sostener una mirada crítica en relación a una mirada que pueda ser cuestionadora, tal como muchos de los planteos que nos traen hoy en día en la educación sexual integral, incluso esto que mencionabas de los juegos y los juguetes, de no dejarlo estigmatizado en un único lugar, pero también reconocer cuál es la significación que le da la mirada del otro a una identidad asociada con un determinado juego, con determinados colores, con determinados juguetes, porque no podemos tampoco negarla cuando el proceso de deconstrucción son procesos socioculturales e históricos que llevan mucho tiempo, y que estamos en los albores de este trabajo, desde el punto de vista social y cultural, y por otro lado, desde lo subjetivo de cada persona, en donde tenemos que considerar cómo correr la estigmatización, pero sin negar la connotación que para el otro tiene una determinada acción y poder ponerla en cuestión, vale decir, poder discutirla, no dejarla con un único significado o con un único valor. También pueda ser incorporado en casa, porque a lo mejor estas canciones también pueden cantarse en casa y seguramente van a ser un gran aporte. Muchas gracias, que tengas muy buen día, Eugenia. Gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias al licenciado. Jorge, muchas gracias por haber venido. Un gusto la invitación y feliz Día de las Infancias para todos ustedes. Feliz día para vos también. Y quienes nos están acompañando. Ese niño gracias. Que vos sabés que ese trabaja toda la vida. ¿Y cómo?